Vean aquí cómo hay esto que es una pared muy... Esto le da una cierta función a cada una de estas zonas y este es en particular un corte de raíz, ¿verdad? Vean. Aquí se habla, ¿verdad?, que se distingue por la forma y las características de la pared celular. Entonces, aquí yo podría identificar un tipo de tejido, otro tipo de tejido, otro tipo de tejido, porque tiene otras características esa pared, y aquí más al interior de la raíz, pues igual, ¿no? Entonces, uno puede distinguir estos tejidos dependiendo, y básicamente la que les está dando una serie de características es esa pared celular, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a ver cómo se clasifican esos tejidos. Una primera clasificación así gruesa es aquella que nos dice que hay tejidos embrionarios, eso quiere decir que provienen del embrión, ¿verdad? Y estos tejidos, chicos, son totipotenciales, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sean totipotenciales? Quiere decir que pueden dar origen a cualquier tipo de tejido adulto, ¿sí? Entonces, estos tejidos son totipotenciales. Vamos a ver que se usan para técnicas muy específicas en biotecnología y entonces, ojos, el nombre que se les da a estos tejidos embrionarios se les conoce como meristemos, ¿sí? Ahorita vamos a ver en dónde los podemos encontrar y hay muchas técnicas que nos dicen se tomó exclusivamente la zona meristemática, ¿sí? Ojo, son tejidos totipotenciales. Luego vamos a tener en esa misma clasificación algunos otros que se llaman adultos o maduros, ¿sí? Y dentro de los tejidos adultos o maduros, o sea, quiere decir, estos tejidos ya derivaron de estos tejidos embrionarios, ya tuvieron un proceso, ojo, se conoce un proceso de diferenciación, ¿verdad? Y entre esos tejidos adultos o maduros tenemos los que conocemos como tejidos simples, que están estos tres. Eso quiere decir, estos tejidos simples se habla o se dice que son simples porque están formados por un solo tipo de células y están el parénquima, el esclerénquima y el colénquima. Y hay otros que se llaman complejos, que sería el xilema, el floema y la epidermis, ¿verdad? Estos serían los complejos formados por más de un tipo. Entonces, los simples, un solo tipo de tejido, los complejos, más de un tipo de tejido, ¿verdad? Bueno, entonces, esta sería como la clasificación general. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Bueno, vamos a ver primero los meristemos, ¿verdad? Y estos son un conjunto de células indiferenciadas, ¿verdad? Que se están reproduciendo continuamente. Quiero que vean algo bien importante. Vean que tiene una pared primaria, ¿verdad? Aquí se ve exclusivamente una pared primaria. Se ve un núcleo muy, muy grande. Vean, aquí se nota muy bien. Y son células que están, como dice ahí, reproduciendo continuamente, ¿verdad? Esa es la característica de los meristemos, células indiferenciadas que se reproducen continuamente, que tienen solo pared primaria y es muy aparente el núcleo que está en constante división. Por eso aquí habla de diferentes fases de que se están reproduciendo, que están haciendo básicamente mitosis, ¿verdad? Entonces, esos serían los meristemos. Vamos a ver dónde encontramos esos meristemos. Bueno, esta sería una planta completita y fíjense, esos meristemos estarían en las zonas apicales, en la parte de arribita de las yemas, ahí hay generalmente en la parte apical de la planta, pues ahí tenemos, y si hiciéramos un corte de esa parte apical de la planta, vemos que esta como chipotito que estoy señalando es una zona meristemática, ¿verdad? Aquí también en esta zona serían meristemos, son células que están, recuerden, indiferenciadas,
están haciendo que la planta crezca ya sea en altura o de aquí pueden estar diferenciándose hojas, ¿verdad? Entonces lo tenemos en esta zona apical. Y bueno, ustedes pudieran en una planta que tengan en su casa ver o la parte apical o la parte de donde están saliendo las hojas. Ahí también tenemos estas zonas meristemáticas. Y si nos fuéramos a la zona de la raíz, ¿verdad? Aquí tendríamos también una zona meristemática. Este es un corte de raíz y aquí en esta zona tenemos también un meristemo. Ahorita lo vamos a ver en grandote. Entonces, tenemos tanto en la punta, lo que conocemos como meristemo apical, o donde están saliendo las hojas, o en la punta de la raíz, ahí tendríamos también una zona. Estas zonas, como les digo, son zonas de crecimiento constante, de división constante, porque van a dar origen a nuevas partes de la planta, ¿sí? O a toda la planta. Este es un acercamiento aquí en este pedacito, es la zona meristemática. Vean, aquí es un acercamiento de esta zona. Vean cómo igual otra vez células que tienen solo pared primaria, se ve que están en una mitosis activa porque están reproduciéndose, ¿sí? Y están en esta zona. Aquí tenemos una parte, esta no sería el meristemo, que conocemos como cofia, que está protegiendo, y arribita esta zona es donde tendríamos el meristemo. Les hago énfasis en esto porque hay técnicas, ¿verdad?, de propagación y que después se usan para cuestiones de biotecnología en plantas, en donde habla de que están tomando solo la zona meristemática. Entonces están tomando solo este pedacito y esto están usando para hacer alguna técnica de biotecnología. Cuando alguna de estas técnicas es, por ejemplo, cuando uno quiere conseguir plantas libres de virus, ¿verdad? Ahí en este tipo de tecnologías toma exclusivamente la zona meristemática, ahí no hay virus y uno puede obtener ya plantas libres de virus. Hay muchos cultivos que han tenido graves problemas por presencia de virus y que se han casi acabado. Un ejemplo de ellos es la papaya. Hubo un momento en que hubo un problema muy grave por ataque de virus en papaya, y entonces una de las técnicas que se han usado es usar cultivo de meristemos, ¿verdad? Aquí un acercamiento, vean, igual esta zona es el meristemo, estoy aquí señalando, son unas cuantas células, de tal manera que cuando uno hace pues, estas técnicas, pues casi es como una microcirugía que le está haciendo a la planta, ¿verdad? Otra vez son células indiferenciadas, tienen solo pared celular primaria, pocas vacuolas y pequeñas, y no contienen cloroplastos todavía, ¿sí? Y fíjense acá en la zona esta sería en el raíz, este sería en la yema o la parte apical, ¿verdad? Y esta sería, esto que se ve más oscurito, eso sería el meristemo, ¿sí? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profesora. Sí, bueno. Vean aquí. Sí, profesora. Aquí vemos el meristemo apical, también ya más de cerquitita. Vean igual cómo son unas células grandes en división, ¿verdad? Y esta zona sería la que tendríamos que tomar nosotros si quisiéramos hacer un cultivo de meristemos, ¿no? O sea, es una técnica que se usa, entonces es este pedacito nada más de células que están en constante división, ¿sí? Bueno, esos serían los que conocemos como meristemos apicales, ¿verdad? De meristemos apicales, pues solo tenemos en la parte saliendo las hojas o en la puntita de la raíz. Esas son las zonas. Sin embargo, hay lo que conocemos también como meristemos intercalares. Y aquí pongo un ejemplo. Esta es una caña de azúcar, y seguramente cuando están comiendo una caña de azúcar, pues llegan a esta zona que es más durita, ¿verdad? Este es
otro tipo de meristemo que se conoce como meristemo intercalar y a partir del cual salen nuevas hojas, ¿verdad? Aquí les pongo un ejemplo y básicamente porque si se acercan a la escuela a hacer la práctica de micropropagación, les voy a comentar que vamos a utilizar exclusivamente el nodo o nudo, que es de donde están saliendo las ramas. Es una zona meristemática. Usamos preferentemente esta zona porque aquí es donde nosotros necesitamos tomar la porción que vamos a sembrar, porque esta va a tener mayor capacidad de regeneración, ¿verdad? Entonces, donde salen las ramas se llama nudo y entre esas se llama entrenudo. Y aquí un ejemplo, fíjense, este es un árbol que se cortó, pero esta zona que se ve de un café más clarito es un meristemo y aquí se está viendo que esta zona que es meristemática tuvo capacidad de regeneración y está regenerando unas nuevas hojas, ¿verdad? Entonces, estos serían meristemos intercalares, ¿verdad? También zonas donde tiene capacidad de regeneración de ser totipotenciales, ¿verdad? Entonces, ¿queda claro lo que es meristemos? Sí, chicos. Sí. ¿Sí? Bueno, esos entonces recuerden, los meristemos son tejidos embrionarios que son tejidos totipotenciales y que tienen capacidad de regeneración de cualquier persona. Podemos tener los apicales en la zona, en la parte superior de la planta, en la raíz, o puede haber meristemos intercalares, ¿sí? Esa sería la característica de estos tejidos. Bueno, los otros serían los tejidos vegetales simples, ¿verdad? Tienen un solo tipo de célula y entre ellos está el parénquima, el esclerénquima y el colénquima. Vamos a ver qué características tienen estos tres tejidos. Aquí tenemos esta que vean cómo tiene también pared piramidal. Este es parénquima. Vamos a ver cuáles son estos tres tipos y cuáles son esos tipos de célula. Bueno, el parénquima, ojo chicos, es el tejido que está más extendido, más amplio en el cuerpo del vegetal, de las plantas, ¿verdad? Son siempre células vivas con muchas vacuolas o una vacuola grande. Solo tiene pared celular primaria, delgadita. Están muy pegaditas una de otras. Aquí me regreso, vean aquí también muy pegaditas. Casi no dejan espacios intercelulares, solo vamos a ver cómo se ve en hoja y les puse en negritas precursor de tejidos diferenciados, ¿verdad? Entonces, fíjense, eso es una característica bien importante de este tipo de tejido. ¿Por qué se los subrayo? Porque generalmente cuando se hacen procesos de diferenciación y procesos de biotecnología vegetal, se toman zonas donde hay bastante parénquima. ¿Por qué? Porque eso implica que va a tener bastante capacidad de regeneración. Es un tejido que puede rediferenciarse y formar otros tejidos, ¿sí? Entonces, pues, importante recordar esto. Pues es un tejido en el que se llevan muchas actividades esenciales: respiración, fotosíntesis y almacenamiento de sustancias de reserva. Y aquí pongo un ejemplo de parénquima. Fíjense, esto que está aquí de color más oscurito es el tejido parénquima fotosintético. Estas celulitas van a tener un montón de cloroplastos, ¿sí? Y están en la hoja exclusivamente, ¿verdad? Y están haciendo el proceso fotosintético. Y abajo tenemos otro tipo de parénquima. Vean, este es el único parénquima que sí tiene grandes espacios intercelulares. Todo esto que se ve son espacios intercelulares y es así porque está permitiendo el intercambio de gases en el proceso fotosintético. ¿Alguien
recuerda de algún curso anterior qué intercambio de gases se estaría dando en fotosíntesis, qué gases se usan y qué gases se producen en el proceso de fotosíntesis, que estarían circulando por aquí. ¿Qué gas se produce en fotosíntesis? Dióxido de carbono y oxígeno molecular. O sea, el dióxido es el que se está asimilando, ¿estamos de acuerdo? Para producir carbohidratos, o sea, tiene que entrar dióxido de carbono exactamente, ¿sí? Para que sea captado y se está produciendo oxígeno como resultado del proceso fotosintético. Entonces, entra CO2 y tiene que salir el oxígeno. Por eso aquí hay espacios intercelulares para que se dé. Entonces, un ejemplo de esto es el parénquima fotosintético. ¿Qué características tiene? Pues son células que tienen una gran cantidad de cloroplastos y en consecuencia tienen clorofila, ¿verdad? Todo esto es. Acá, otro que aquí se ve muy bien, otra imagen, vean estas celulitas, ¿verdad? En donde tienen una gran cantidad de cloroplastos. Y acá abajo, vean, aunque es una imagen, pues aquí se ven los espacios, ¿verdad? Los espacios intercelulares. Profesora, una compañera dice que si la acepta, por favor. Muy bien. A ver, déjame ver si todavía anda por ahí. Aquí anda. Bueno, ahí está. Ese sería el otro tipo de parénquima, chicos, fíjense. También hay zonas donde uno puede encontrar un parénquima que está almacenando una serie de sustancias. Y vean, otra vez, una pared muy delgadita, pero en este caso tenemos gránulos de reserva, ¿verdad? ¿Dónde pudiéramos nosotros, por ejemplo, si hiciéramos un corte de una papa, ¿verdad? Pueden hacer uno un corte delgadito, no sé si por adelante lo traiga, pues esto sería exactamente como veríamos esa papa. Tendríamos una pared muy delgada y dentro un montón de gránulos de almidón de reserva, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, en el laboratorio lo que hacemos es hacer corte de esa papa, hacer una rebanadita así milimétrica de esa papa, teñir con un poco de lugor y ver cómo ahí ya está habiendo un parénquima de reserva, ¿verdad? Hay muchas zonas, hay muchas raíces de reserva. En el caso de la papa es un tallo. ¿Alguien me puede decir algún ejemplo de raíz que comamos que tiene una gran cantidad de sustancias de reserva? El jengibre, creo que es una raíz. ¿Cuál, perdón? El jengibre. El jengibre es un tallo. Ah, perdón. A ver, algo que se come así rayadito con limón, chilito. ¿Zanahoria? Zanahoria. Zanahoria es una raíz de reserva, ¿verdad? Y esa, ustedes, yo creo que la van a ver en la práctica, pero si no, se los voy a dejar casi de tarea que ahorita vayan y corten una zanahoria en su casa. Si la cortan de manera transversal, van a ver una zona muy, muy naranja y esa zona es parénquima básicamente, que es la que es más dulcita, y luego hay una parte menos naranja, que es la parte central. Ahí hay tejidos básicamente de conducción, pero y ahí en este caso está almacenando pigmentos carotenos, y por eso pues siempre nos recomiendan, después ya hablaremos de estos pigmentos, pues de que comamos zanahorias si queremos tener una visión buena, tiene mucho fondo de razón. Otros ejemplos de raíces que son así, que son de reserva, puede ser el betabel, ¿verdad? También es una raíz de reserva, o la jícama, ¿verdad? En el caso de la jícama, pues es más agua, ¿verdad? Mucha gente dice que es pura agua, y pues sí, ahí está reservando una gran cantidad de agua. Y si hiciéramos cortes de esas raíces, pues veríamos una imagen así, una pared delgadita y una gran cantidad de sustancias de reserva. ¿Sí? ¿Queda claro? Aquí fíjense, es
Esta es una foto muy bonita porque es una microscopía de barrido. Vean la pared delgadita y vean los gránulos. Aquí serían gránulos de almidón, ¿verdad? Se ve muy, muy claro. Y aquí, como les digo, como lo vemos cuando lo vemos en el laboratorio, la pared muy delgadita, teñido con Lugol, y vemos cómo los gránulos de almidón están teñidos con Lugol. ¿Sí? Entonces, un parénquima de reserva. Bueno, algunos ejemplos entonces. Este sería el parénquima, recuerden, es una zona, hace muchas, o sea, las funciones básicas de la planta están siendo realizadas por este tejido. Va a estar en gran parte, ahorita vamos a tratar de distinguir dónde encontramos parénquima. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Podrían distinguir el parénquima en zonas que yo les mostrara? ¿Sí creen que lo podrían distinguir, chicos? Espero que sí, para que se les quede. Acuérdense, es pared muy, muy delgadita. Esa es la característica. Siempre tiene, ojo, tiene organelos, ¿no? Es una célula que está viva, que está realizando todas las funciones, una serie, y dependiendo de la zona donde lo encontremos, está realizando funciones básicas para la planta. El colénquima. Generalmente sí es una célula viva. Vean, esta es un colénquima, pero aquí hay un engrosamiento, pero es un engrosamiento de la pared primaria. ¿Ven esto? ¿Ven cómo se ve más gruesecita aquí? ¿Sí lo alcanzan a distinguir, chicos? Sí. ¿Sí? Bueno, pero ojo, es engrosamiento de la pared primaria. Generalmente lo encontramos en tallos, en peciolos, y le está dando un grosor a esa zona, una resistencia, ¿verdad? También es una célula, como es una célula viva que tiene todos sus organelos en la madurez, pues también podemos, si tomamos parte de esto, podríamos usarlo para regenerar una planta, ¿verdad? Entonces también tiene una gran actividad, una gran poder de diferenciación, ¿verdad? Pero la única característica diferente al parénquima es que hay un engrosamiento de la pared primaria, ¿sí? Ojo, chicos, por ahí apunten. Y aquí ejemplos de diferentes tipos de colénquima. Vean cómo se ve engrosamiento de la pared, pero el engrosamiento es de la pared primaria. Sí, aquí vean el engrosamiento, también ya es de microscopía de barrido, pero es, ahorita por ahí después me van a decir, bueno, ¿y cómo os voy a distinguir cuándo es pared primaria y cuál es pared secundaria? Es relativamente sencillo y muchas veces por la ubicación y el tipo de tejido. Vean cómo se alcanzan a ver entonces el engrosamiento. Ojo, colénquima es engrosamiento de pared primaria y generalmente en zonas donde se requiere que esté más durito esa parte, ¿no? Por ejemplo, piensen en lo que hemos estado viendo de las nervaduras. ¿Se acuerdan que hablábamos de las nervaduras ramificadas o paralelas después según el tipo de planta? Bueno, rodeando, si ustedes piensan o piensen así en una hoja de tamal, ahí en una hoja de tamal vamos a ver las nervaduras, pues de ese que es una hoja de maíz, ¿verdad? Y se siente durito esas nervaduras, ¿verdad? Bueno, esas nervaduras están rodeadas siempre por colénquima y están protegiendo a esa zona. Después vamos a ver que son tejidos de construcción, ¿sí? Entonces hay zonas específicas que son más duritas, que se necesita cierta protección, cierta dureza, y ahí está presente el colénquima. Acuérdense, es un tejido simple, solo está formado por este tipo de células vivas con pared primaria engrosada. Aquí fíjense, este es un tallo, las de acá arriba pues, se ve la célula viva porque tiene todos los organelos y lo único es que está engrosada la pared primaria. Mientras acá vean cómo se ve el parénquima
Son células más grandecitas, ¿sí? Y no está engrosada la pared primaria. ¿Sí queda claro con esta imagen? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Y el último tejido simple, chicos, es el que conocemos como esclerénquima. Estas células, fíjense, esa sería la gran diferencia entre los dos anteriores, es que son células muertas en la madurez. No tienen un protoplasma, son paredes engrosadas, ¿sí? Duras, lignificadas, o sea que este tejido simple ya presenta pared secundaria, ¿sí? Son tejidos de sostén en órganos adultos y proporciona resistencia a la planta, ¿verdad? Son dos tipos de células, fibras y esclereidas. Vamos a ver exactamente cómo son. Realmente básicamente estructuralmente es uno solo tipo, nada más que unas son chaparritas y otras son alargadas. Entonces, ¿qué características? Acuérdense, células muertas en la madurez, se engrosa la pared, pero ya presenta pared secundaria, ¿sí? Resistencia en la zona donde las encontramos, ¿sí? Esas serían las características de estas células. Y bueno, fíjense aquí, vean aquí cómo se ve completamente engrosado la pared secundaria y ya no hay eh, protoplasma, son células muertas, ya solo se ve esta pared secundaria, ¿sí? Entonces aquí tenemos fibras que están aquí engrosadas, están generalmente dándole sostén, generalmente lo tenemos en tallos. También es un corte de tallo, vean cómo estas se ven así. Todo lo que se ve como de rosita, podríamos decir, pues no es otra cosa que las fibras que están sosteniendo a, a esta a esta zona, ¿verdad? Puras fibras aquí, que es tejido tipo esclerénquima. Recuerden, son células muertas y se engrosó la pared secundaria. ¿Sí? Fíjense, aquí vean cómo se ve, ya es un acercamiento, es un tallo. Vean el grosor de la pared secundaria y el lumen ya prácticamente, o sea, el lumen quiere decir ya la parte del protoplasma ya está muerto y ahora más queda como un puntito. Aquí se ve un gran engrosamiento. Este es en un corte longitudinal y vean cómo se ve. Ya prácticamente puro pared secundaria. ¿Sí? Entonces, ojo chicos, en esclerénquima ya son células muertas, hay una pared secundaria engrosada y ya no tenemos protoplasto, sí, la parte viva de la célula, ¿sí? Dando también resistencia en las zonas que se encuentran. Aquí cabe hacer la aclaración que muchas de estas fibras tienen o son usadas de aplicación comercial, por ejemplo, el enequén, el algodón, su origen son estas fibras de tipo esclerénquima, ¿sí? Entonces, esa es la característica. Y estas otras chicos que son, fíjense, estas, como se ve aquí, son células alargadas, ¿verdad? Por eso se llaman fibras. Cuando las vemos de manera longitudinal, pues son células largas que están sosteniendo, sobre todo en algunas zonas del tallo. Y esto es un corte transversal, o sea, es como si cortáramos una rebanada y esto es a lo largo, son células alargadas. Esa es la característica de las fibras. Pero también hay otras que son, pues, isodiamétricas, ¿sí? Y también, fíjense, también la pared como es muy muerta, como veíamos. Vean otra imagen, aquí están estas células isodiamétricas, aquí un acercamiento. Vean cómo se ven estas células con una gran pared secundaria. Y en las zonas donde se encuentra, pues también les da dureza,
¿sí? Y algún sitio, a lo mejor ese también podría ser una tarea para que las identifiquen. No sé si ustedes han percibido cuando se come uno una pera, que se siente como una textura arenosa en esa pulpa de la pera, pues si uno quiere ver esclereidas, este tipo de células de tipo esclerénquima, pues eso es muy fácil. Entonces uno toma un pedacito de pulpa de la pera, la aplasta en un cubre, la puede uno teñir o no teñir, y entonces ve uno este tipo de células. Aquí habla, fíjense, que se encuentra precisamente en esos frutos carnosos y también puede encontrarse en semillas, ¿verdad? Dando dureza a esa zona. Pero son células isodiamétricas, ya también con una pared muy gruesa. ¿Queda claro, chicos, cuáles serían estas células de esclerénquima? Sí, profesora. ¿Sí? Fibras y esclereidas, ¿verdad? Las fibras son alargadas, las esclereidas son isodiamétricas. La única diferencia es que es el tamaño, la longitud, y acuérdense, células muertas y esta gran pared celular secundaria. Aquí en todas estas imágenes que les puse es muy, muy claro esta característica. Y bueno, aquí un resumen de cómo se verían este tipo de células. Bueno, aquí un parénquima, le ponen una papa. Vean cómo está muy delgadita, es una célula viva que tiene núcleo, que tiene una gran vacuola y tiene otros organelos, ¿verdad? Esta sería cómo veríamos a estas células del parénquima. Igual también, este es en un corte transversal, un corte longitudinal. Aquí, colénquima la podemos encontrar aquí en esta que es el apio, ¿verdad? Y cómo está engrosada la pared primaria. Fíjense, quiero que comparen estas dos, pues aquí las dos son células vivas, tienen su vacuola, tienen su núcleo. Ambas, parénquima y colénquima, células vivas. Y aquí tenemos esta que sería el tejido tipo esclerénquima. Les digo, ya prácticamente no tiene lúmenes, ya son células muertas, y tenemos todo esto es pared secundaria. ¿Queda claro con esta comparación? Y las zonas o zonas de las plantas donde podemos encontrar estos tejidos. O sea, el lo vamos a encontrar repartido en gran parte de la planta. ¿Sí? ¿Sí queda claro hasta aquí, chicos? Sí. ¿Sí? Bueno, los tejidos complejos son tres, ¿verdad? Y la diferencia con los anteriores es que están formados por más de un tipo de células, que sería el xilema, el floema y la epidermis. ¿Sí? Esos serían los tres tipos de tejidos que vamos a encontrar, que se conocen como tejidos complejos. El primero que vamos a ver es el xilema. Y ojo, su función es conducir el agua y las sales minerales en las plantas, ¿sí? Eso, pues a lo mejor por ahí también en algún curso se los comentaron. Característico de este tejido son estos vasos o traques. Vean cómo ya aparecen como tuberías, ¿sí? Ya solo queda la pared secundaria, ya no tiene protoplasto. Ojo, chicos, son células muertas en la madurez. Se quedan estos como tubos, y por aquí, fíjense, una imagen de cómo se vería esa pared secundaria que puede depositarse de diferentes maneras. Es una microscopía de barrido, ¿verdad? Se ve muy bien aquí cómo se ha depositado esa pared secundaria, y pues por aquí va a ascender el agua, ¿sí? Y las sales minerales. Entonces, bien importante estas células de xilema. Esto sería pues si la viéramos en corte longitudinal, y esto en un corte transversal. Nosotros lo vamos a distinguir como hoyos y con una gran pared secundaria, ¿verdad? ¿Qué tipos de células vamos a tener? Vasos,
Estos vasos son característicos. Fibras, puede haber fibras de esclerenquimatosas que están sosteniendo estos vasos y puede haber un poco de parénquima, ¿no? Entonces serían los 3 tipos de células que están incluidos en este tejido. Y bueno, muy importante los vasos porque son los que se encargan de la conducción. Recuerden que en la madurez son células muertas. ¿Queda claro esto, chicos? Sí, profesora. vean otra imagen de las células. Vean cómo ya no tiene nada. Yo siempre les digo que parece que juntáramos un montón de popotes y es donde se está transportando el agua, ¿verdad? Y fíjense aquí, cuando hacemos una preparación, vemos cómo está esta que parece resortito, esto ya cuando hace un corte transversal uno de una planta, pues este como resortito será la pared secundaria, ¿sí? Ojo, son células muertas en la madurez. ¿Queda claro hasta ahí, chicos? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Bueno. Sí. Voy a cortar esta llamada. Ya la siguiente está en el claro. Les pido que a las 9 en punto nos conectemos todos, ¿sí? Porque sí es un poquito molesto que no se conecten rápido, porque les tengo que estar atendiendo, ¿sí? Entonces, corto la llamada, váyanse a dar una vueltecita, a refrescarse, a despertarse y ahorita nos volvemos a conectar. Ya ahorita está puesta la siguiente llamada en su claro, chicos.
Bueno, chicos, creo que ya casi estamos todos. Bueno, vamos a seguirle. Entonces ya, ¿alguien me puede repetir entonces cuáles serían los tejidos simples? Los que solo tienen un tipo de célula, Ujú. ¿Y cuáles serían los ejemplos? el parénquima, el colénquima y el esclerénquima. Exacto, muy bien. ¿Sí? Bueno, eso sería básicamente, pues, ¿cómo serían las paredes mareadas diferente a la pared, que la pared estaría formada de el parénquima? O sea, ¿qué tipo de pared tiene parénquima? Alguien que no sea. Es la pared primaria y es más delgada. Es exclusivamente pared primaria. Otra persona diferente a Berenice, ¿cómo sería la pared del colénquima? La pared primaria engrosada. Pared, ¿verdad? Y la del esclerénquima, chicos. ¿Es pared primaria o secundaria? Es secundaria. Secundaria, ¿verdad? Entonces, ahí para que vean. Ojo, si yo quisiera iniciar cualquier técnica de biotecnología vegetal, utilizaría zonas de la planta donde haya básicamente parénquima. ¿Por qué? Porque son células vivas y van a tener capacidad de rediferenciación. Si se viene colénquima también, porque también son zonas vivas, ¿verdad? Vamos a ver en el cuerpo del vegetal, al final traigo algunos ejemplos, donde se van a ver ese tipo de células, ¿verdad? Bueno, vamos a seguirle para que terminemos y veamos unos ejemplitos. Aquí está.
Aquí ya está. Bueno, era donde estábamos, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces tenemos estas, aquí nos habíamos quedado y vean, bueno, aquí se ven, es un corte longitudinal, ¿verdad? Y esta es como una especie de microscopía de barrido, así veríamos los grandes tubos, estos serían los tubos, los vasos por donde está transportándose el agua. Y aquí, como veríamos, si hiciéramos un corte longitudinal a esta zona. Y acá, fíjense, este es un corte transversal. Aquí, vean cómo se ven estos grandes hoyos, haciendo un corte transversal, estos grandes hoyos que ya no tienen ningún contenido, que son células muertas, son corte longitudinal de vasos, aquí lo indica, ¿verdad? Estos serían los vasos del xilema. Y vean, estas aquí pegaditas que están sosteniendo todos estos grandes vasos, serían las fibras que están tomando, y también puede haber un poquito de parénquima en alguna de estas zonas, ¿sí? Entonces, fíjense, pues el xilema otra vez formado no solamente por estos vasos, sino por fibras y parénquima, ¿sí? Entonces aquí muy claro, aquí todos cómo se vería este tejido cuando hacemos un corte longitudinal. Es muy fácil distinguir siempre el xilema porque se ven como hoyitos en el tejido. ¿Por qué? Pues porque aquí ya quedó totalmente muerta. Fíjense, desaparece totalmente el protoplasma, la parte viva, y solo queda la pared celular secundaria. ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? Y la función principal es el transporte de agua y sales minerales. Eso bien importante para el xilema. Bueno, ese sería uno de los tejidos complejos, ¿verdad? Tejidos adultos complejos formados por más de un tipo de células. Aquí, pues, vean cómo se ve ya en un corte, aquí ya teñido, ¿verdad? Vean, estos serían los vasos, ¿verdad? Aquí se ven muy bien los vasos. El xilema rodeado por fibras y por ahí un poco de parénquima. Aquí vean cómo se ven en microscopía de barrido vasos de este xilema. Y lo único que queda es la pared celular secundaria depositada de diferente manera, ¿sí? O sea, se va depositando en diferentes formas, ¿verdad? Dependiendo a veces del tipo de planta del que estemos hablando. El floema sería el otro tipo, y fíjense, aquí habla del tejido involucrado en el transporte de productos de la fotosíntesis. ¿Qué quiere decir? Que este tejido transporta todo aquello, generalmente los carbohidratos, la sacarosa que se forman después del proceso fotosintético, ¿verdad? Y es transportado. Fíjense, es una diferencia con el xilema. El xilema transporta agua solo del suelo hacia la parte superior de la planta, ¿verdad? En un solo tejido, en un solo sentido. Mientras que el floema va a transportar estos productos que se sintetizan en el proceso fotosintético desde las hojas donde se está haciendo este proceso hacia el resto de la planta. Entonces se habla que es un transporte bidireccional. ¿Por qué? Pues porque lo puede transportar desde las hojas hasta las partes altas de la planta, hasta las zonas del meristemo, o desde las hojas hacia toda la parte de abajo hasta las raíces. Entonces se habla de un transporte bidireccional, ¿verdad? En dos direcciones. Y está formado por también 3 tipos de células. Uno, que serían los vasos cribosos, que son los vasos por donde se está transportando. Ojo, chicos, estos vasos no están muertos como en el xilema, todavía tienen un poco de protoplasma, ya no tienen núcleo, sí tienen, o sea, parte del citoplasma, se ven estos como cordoncitos, y hay separación entre célula y célula. Aquí hay como que esta sería una célula y esta sería otra célula. A lo mejor eso me faltó indicar, perdón. En los vasos del xilema, la separación entre célula y célula
ha desaparecido. Así que piensen ustedes que en los vasos de Gilema, pues es como si fueran grandes popotes, así yo siempre hago ese símil, ¿no? Grandes popotes en donde ha desaparecido la separación de célula y célula. Mientras que en los vasos de floema sí hay todavía esa separación. Y son células que no están totalmente muertas, que conservan el citoplasma, ¿verdad? Esa es una característica. Y siempre están unidos, vean estas células que están juntitas a estos vasos de floema, que son células de tipo parenquimatoso, se llaman células acompañantes y que están ayudando, así entre comillas, a la función, al transporte de los productos de la fotosíntesis. Entonces, sí, estos vasos cribosos a estas células acompañantes. Y también puede haber un poco de fibras sosteniendo este tejido, ¿sí? Entonces, fíjense, la diferencia no son células muertas, ¿no? O totalmente muertas, no están vacías como veíamos en el caso del Gilema, sino son células que todavía tienen algo de contenido celular, que tienen algo de citoplasma. ¿Queda claro? Fíjense aquí, se observa muy bien, pues estos serían las células que están transportando aquí un acercamiento. Fíjense, este es un vaso de floema, un vaso criboso. Vean la separación, en esta separación, en esta placa, o sea, esta es una célula y otra célula. Esta placa tiene perforaciones, se le llama placa cribosa o criba, como criba quiere decir coladera, entonces tiene hoyitos donde se están transportando las sustancias. Si uno hace un corte transversal, vean cómo se ve como hoyitos la separación entre célula y célula. Todavía tiene contenido celular y siempre junto a las células acompañantes. Fíjense, el protoplasma, o sea, solo tiene citoplasma, pero ya no hay organelos y núcleo, pero sí se conserva el citoplasma, el resto de las sustancias que pudiera haber. ¿Sí? Y se conecta por estas placas. Aquí es muy claro ver cómo es esa separación entre célula y célula y esta presencia de placas cribosas. ¿Sí? Bueno, creo que ya aquí ya se lo simplifiqué demasiado, pero bueno, con que aprendan que son células vivas en la madre, pues no tienen organelos ni núcleos, pero sí hay un citoplasma y característico estas placas cribosas, siempre con el acompañamiento de fíjense, estas células, aquí se ven muy bien las células acompañantes que tienen todos los organelos. Estas células acompañantes sí tienen organelos, ¿sí? Y puede haber fibras aquí. Esa sería el floema, ¿verdad? Entonces, ese sería el otro tipo de tejido maduro compuesto. Y tenemos, por último, la epidermis, ¿verdad? Esa sería pues un tejido que está cubriendo, es una sola capa de células, cubriendo a todas las partes, lo vamos a encontrar en el tallo, en la raíz, en las hojas, cubriendo a todo, es la epidermis. Y aquí dice su principal función es la protección. Fíjense, en general, esta sería una típica célula epidérmica, pues casi no hay espacios intercelulares. Piensen en una hoja, en general no hay espacios intercelulares porque está impidiendo, por ejemplo, la entrada de patógenos. Puede tener una capa muy gruesa de un material ceroso que se llama cutícula, ¿verdad? Aquí lo tenemos. En general, chicos, no tiene cloroplastos. En general, las células epidérmicas no tienen. Entonces, esta es una epidermis, vean una pared celular primaria, pero hay un engrosamiento, sobre todo en las zonas, por ejemplo, que reviste a las hojas, y esta es una cutina, esa es una sustancia cerosa, ¿verdad? Que está protegiendo,
la está protegiendo sobre todo de entrada de patógenos. Esta sería una característica, pues, bueno, pero pues esa es la más típica, ¿verdad? Vamos a tener un gran número de células de tipo epidérmico, ¿verdad? Fíjense, podemos tener desde tricomas, o sea, pelitos, hay muchas plantas que si ustedes tocan las hojas se les nota como pelitos, ¿verdad? Bueno, pues esa es una célula de tipo epidérmica, o escamas que están protegiendo sobre todo a las hojas, y básicamente estas escamas, así se observan al microscopio, están protegiendo de la desecación. Y fíjense, este es una corte de epidermis. Aquí serían las células epidérmicas muy pegaditas, son células vivas, ¿verdad? Con pared primaria. Y estas serían unas células características que tenemos a nivel de hoja, que serían los estomas. Estos estomas serían células epidérmicas. Entonces son diferentes tipos de células. Por ejemplo, en el caso de los tricomas, puede haber tricomas de tipo glandular y muchos alcaloides importantes, metabolitos secundarios, están guardados en estas tricomas. Por ejemplo, por ahí les encargo, es una planta que generalmente tenemos en nuestras casas, el geranio. Si tienen en su casa, pues pueden tocar la hojita. Generalmente es una hoja que se le siente como pelitos, y si uno frota un poquito esa hoja, pues ese olorcito que desprende la hoja, pues la sustancia aromática está alojada en esos pelos, ¿verdad? Muchas plantas tienen esta característica, muchas de estas sustancias aromáticas pues están alojadas en estos pelos de tipo epidérmico, ¿verdad? Por ejemplo, entre las escamas, no sé si alguno de ustedes identifica el heno, que generalmente en muchas zonas se encuentra, por ejemplo, en árboles, o a veces hasta en las cables de luz, en zonas donde hay mucha humedad, o se usan en Navidad. Antes se vendía mucho en la época de Navidad en los mercados, se ven como grises esas ramas, y eso está cubierto de estas escamas y están protegiendo de la desecación, ¿verdad? Es muy común en muchas plantas. Bueno, pues aquí hay diferentes tipos de células. Vean aquí, pues una célula típica importantísima dentro de la célula vegetal es, perdón, de la epidermis, es los estomas, ¿sí? Los estomas, fíjense, son este par de células arriñonadas. Ojo, yo les había dicho que en la epidermis no hay cloroplastos. Estas serían las únicas células epidérmicas que sí tienen cloroplastos, ¿sí? Y están permitiendo que se abra y se cierre lo que conocemos como poro estomático. Fíjense, aquí es una imagen en microscopía de barrido de este estoma. Estas células serían estas células arriñonadas, y al abrirse o cerrarse están permitiendo el intercambio gaseoso. Recuerdan que yo les decía que pues ese intercambio gaseoso sería, ya comentaba uno de sus compañeros, que sería la entrada de CO2 y la salida de oxígeno, ¿verdad? En el proceso fotosintético. Entonces, ojo, son las únicas células que tienen cloroplastos. Si están, dependiendo de si la planta quiere cerrar o abrirse, están haciendo, puede este espacio, este poro estomático se puede cerrar, y se cierra a veces, por ejemplo, si hay mucha transpiración, para evitar que la planta pierda agua. Entonces, muchas veces este poro estomático, sobre todo en zonas donde la economía de agua es un problema, o sea, donde hay poca agua, en las horas de mayor insolación, pues este poro estomático se cierra para evitar que haya pérdida de agua, ¿verdad? Aquí es como veríamos en un corte de hoja, ¿verdad? Las células estomáticas y rodeadas de células
epidérmicas. Vean la diferencia. Esta sería una célula epidérmica, pero esta es una célula también epidérmica, pero es ¿sí? Aquí sí hay unas pegaditas para evitar la entrada de patógenos, ¿verdad? Aquí sí se alcanza a ver, se ven con comas, están hundidos. Entonces, esta es una célula característica epidérmica. Entonces, es tricomas, ¿verdad? ¿Qué otras estructuras? Pues yo les decía, tricomas y pelos glandulares. Vean cómo están estos diferentes tipos de pelos y generalmente aquí guardan la sustancia del metabolito secundario, ¿verdad? Pues algunas de las funciones es puede ser proteger contra iluminación o evaporación excesiva, ¿verdad? Entonces están sobre todo sobre hojas, ¿verdad? Impidiendo que haya una transpiración excesiva. O algunas de ellas pueden tener pelos glandulares que tienen una serie de metabolitos. Muchos de estos metabolitos secundarios pues tienen función también de defensa contra patógenos, sobre todo contra insectos, ¿verdad? Estas sustancias, pues generalmente están alejando o impidiendo que los insectos, a veces son de un sabor desagradable a los insectos y están impidiendo que pues ataquen a la hoja, ¿verdad? Entonces, esas son pues diferentes tricomas o pelos glandulares. Fíjense aquí cómo se ven también en microscopía de barril, pues estas serían aquí abajo un tipo de parénquima, la epidermis, y sobre la epidermis estos serían pelos glandulares. Por ejemplo, donde es típico este tipo de pelos glandulares, así como estos que estamos observando, es en las plantas insectívoras. En las plantas insectívoras, si uno hace un corte de la hoja, tenemos este tipo de pelos. ¿Para qué? Uno, porque están secretando mucílagos para atrapar al insectito que se pega aquí. Y no solamente eso, chicos, sino también a partir de estos tricomas estarían secretando las enzimas que están recuerden que las plantas insectívoras, y por ahí han revisado, han tenido curiosidad con estas plantas, secretan una serie de enzimas que degradan al insecto y luego ya degradadas todo el insecto, ¿verdad? Pues ya lo pasan a su forma más esencial a minerales y la planta puede absorber esos minerales, ¿verdad? Entonces, esto es muy común encontrar este tipo de estructuras en plantas insectívoras, ¿verdad? Son pelos glandulares, que son también células epidérmicas. Y aquí, fíjense, otro tipo de tricomas, aquí pelos glandulares, muy bonitos, muy común en muchas plantas encontrar este tipo de pelos. Les digo, secreción de sustancias, almacenamiento, porque generalmente todos estos metabolitos secundarios, les digo, implicados en la defensa contra patógenos, ¿verdad? Aquí, pues diferentes tipos de pelitos y de escamas, todas estructuras epidérmicas, ¿verdad? Aquí de escamas, aquí estas tienen más fachas de camas de pelos, también estos pelitos glandulares, pelitos que tienen como pelitos, pues son este tipo de estructuras. Y las que sientan que aparte cuando uno las frota tienen algún olor, bueno, pues entonces van a tener este tipo de metabolitos secundarios. Aquí una otra escama, ¿verdad? Y aquí un pelito. Y otra célula bien importante a nivel epidérmico, esta va a estar exclusivamente a nivel de raíz, es una célula epidérmica, son lo que conocemos como pelos radicales. Fíjense, esta es una raicita y estos pelitos que vemos aquí en esta raicita que está emergiendo, pues serían
células. Cada uno de estos pelitos es una célula, se le conoce como pelo radical. Y están especializados, como dice aquí, en absorción de agua y también de nutrientes minerales. Están sobre la raíz. Entonces, este sería otro tipo de estructura o célula epidérmica. ¿Queda claro, chicos, los diferentes tipos de células epidérmicas que pudiéramos tener? Sí, ya se me quedaron dormidos. No se han quedado dormidos todavía. Entonces, ¿qué tipo? A ver, ¿quién me quiere decir qué tipo de células epidérmicas tenemos? Por ejemplo, los estomas. ¿Algún otro que me diga? No Alan, sino otra gente. A ver, Joshua. Pelos glandulares. Pelos glandulares y Joshua, que lo veo aquí. Otro tipo. Ya nos dijeron estomas, pelos glandulares y ¿cuál sería otro? O alguien que le quiera ayudar. A ver, a Cray. Ah, bueno, ya se perdió. ¿Quién más quería participar por aquí? Ah, tricomas o pelos glandulares, sí. ¿Y cuál otro? Me faltan unos. Los que acabamos de ver. Los que están en las raíces, ¿cómo se llaman? Pelos radicales. Los pelos radicales, ¿verdad? Radiculares, sí. Bueno, entonces serían los diferentes tipos. Va. Me sigo presentando. Bueno, ahí están los últimos que habíamos visto, ¿verdad? Y bueno, aquí siempre me gusta esta imagen que me encontré en internet que dice que dependiendo de la forma y del tipo de pared, pues es lo que están haciendo estas diferentes células vegetales, ¿verdad? Y entonces fíjense, estas que son células epidérmicas, pues vean que están bien pegaditas, ¿verdad? Y están hablando de que esto que estén muy pegaditos, que no haya espacios intercelulares, es una barrera que está impidiendo la entrada de patógenos. Todos estos pelos glandulares, ¿verdad? Diferentes pelos glandulares, aquí están diferentes estructuras de pelos glandulares, ya se los demostré ahí en muchas imágenes, pues les sirve de defensa, ¿verdad? Ya sea porque tienen metabolitos o porque están cubriendo y también, fíjense, es bien importante el que muchas de las plantas de zonas áridas que tienen hojitas, también tienen muchos pelitos que están evitando la transpiración, ¿verdad? Sí, evitando que sea tan alta la transpiración. Acá, pues está también, fíjense, esta otra célula que tiene cloroplastos, que tiene la capacidad de abrir y cerrar este poro, permite el intercambio gaseoso, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo 3 tipos de células que, de acuerdo a su morfología, están involucradas en funciones características de la planta. Luego acá, los vasos, ¿verdad? Que ya veíamos, aquí están 2 vasitos unidos y aquí están pues permitiendo el transporte de agua y nutrientes. Entonces ya tienen otra morfología totalmente diferente. Y nos vamos a la raíz y vemos otra célula vegetal, otra célula epidérmica característica, que es el pelo radical, y está permitiendo la absorción de nutrientes y de agua, ¿sí? Entonces aquí, nada más porque está simpática la caricatura, pues se los quise poner. Bueno, chicos, ahora vamos a trabajar entre todos. Vamos a hacer este ejercicio. A ver, ¿qué tejido observan en esta imagen? A ver, y aquí les voy a poner mi punterito. Aquí, ¿qué tipo de tejido es este que está? ¿Es el meristemo? Meristemo apical, ¿verdad? Ese es un meristemo. A ver, este tejido señalado por la flecha. Vean, les estoy señalando una de las características más importantes de este tejido. Es el parénquima. Parénquima. Y este de acá arriba, aunque no se lo señalé con flecha. Meristemo. No. Fíjense. Colénquima, ¿verdad? Aquí está engrosado pared secundaria. Entonces es parénquima
y este es colénquima, ¿verdad? Vean la diferencia. Los dos, fíjense, tienen contenido celular, es una célula viva, nada más que aquí se engrosó la pared primaria, ¿verdad? Y aquí tenemos una pared primaria muy delgadita. Muy bien. Ahora aquí, ¿cuál sería el tejido fotosintético en esta, que es un corte de hoja, ¿verdad? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo me lo podrían describir? Las células alargadas, perfecto. Fíjense aquí, estas, y no dejan espacios intercelulares y tienen una gran cantidad de cloroplastos, ¿sí? Por eso también. Y acá abajo, este otro parénquima también tiene un poco de cloroplasto. Este es lo que conocemos como parénquima lagunar, y lo que tiene unos espacios intercelulares grandototes que están permitiendo el intercambio de gases. Y dice, ¿la epidermis dónde estaría? ¿Cuál sería? ¿Hasta arriba? Hasta arriba, ¿verdad? Está protegiendo a la hoja y es este de arriba y este de abajo, ¿sí? Y vean, unas células que no tienen espacios intercelulares, no tienen cloroplastos y tienen una cubierta, se alcanza a ver serosa, que es la cutina, ¿sí? Se alcanzan a ver todas esas características, chicos. También fíjense, solo pared primaria, solo pared primaria. ¿Sí queda ahí claro, chicos? Sí. Igual acá abajo, fíjense, esta, tanto arriba como abajo, piensen que es una hoja, piensen cómo está la hojita, hicimos un corte y esta sería epidermis, tanto en la parte superior como en la parte inferior de la hoja, pegado hacia la parte de la hoja que, donde le está dando el sol, la parte superior, ¿sí? Piensen que esta es una hojita, aquí está llegando el sol, aquí está acomodaditas estas parénquima fotosintético para hacer precisamente el proceso fotosintético, y es donde hay una mayor cantidad de cloroplastos, pero también en la parte inferior tenemos una epidermis, ¿verdad? Aquí no se nota muy bien, pero acá abajo podría haber, probablemente este sea, pero no se nota muy bien, un estoma, ¿sí? Generalmente están en la parte inferior para evitar que salga tanta agua, porque pues el estoma a veces tiene que estar abierto pues para que entre, por ejemplo, CO2 y salga oxígeno, pero si está demasiado tiempo abierto, pues se puede escapar mucha agua. Entonces tenemos epidermis y parénquima fotosintético. Aquí fíjense, bueno, no se los di como tal, pero ¿cuál sería parénquima en estos dos cortes que son cortes de tallo? ¿Cómo me describirían el parénquima? ¿O dónde estaría? ¿Esto sería parénquima? ¿O esto? Las células centrales sí serían parénquima. Las células que, perdón, Centrales. otra vez no escuché. Centrales. Centrales, ¿verdad? Todo esto, fíjense, se ve aquí muy claro, es parénquima. Aquí también alcanzan a ver estas células, ¿sí? Que tienen pared muy delgadita, todo esto es parénquima. Estos que parecen hasta caritas, así, es lo que conocemos como haces vasculares, se me olvidó dárselos, y ahí están acomodados los tejidos de conducción. ¿Cuáles serían los tejidos de conducción? A ver, ¿cuáles serían los tejidos de conducción? Aunque no se los di así, ¿cuáles serían? ¿Cuáles tejidos conducen sustancias? El gilema, floema. Gilema y floema, ¿verdad? Gilema conduciría agua y sales minerales y el floema productos de la fotosíntesis. Entonces, en esto que conocemos como haces vasculares, estas como caritas, sí las ubican, chicos, igual aquí ya más desarrollado en un tallo que está mucho más desarrollado. Si ubican esto, serían los haces vasculares. ¿Sí los ubican? ¿Sí? Vean estas células que no, ven estos como hoyos, ¿sí alcanzan a ver estos como hoyos aquí en esto que estoy señalando?
Sí. ¿Sí los ubican? Sí. Sí, esto que se ven como ojitos y aquí que se ven como hoyitos, ese sería el gilema. El gilema, recuerden que son células que ya están completamente muertas, piensen que están haciendo el corte, viendo un popote por arriba, pues entonces ya nada más estamos viendo la parte, pues, de la superficie, ¿verdad? Dentro ya no hay nada y ahí se está conduciendo. Alrededor de eso tenemos floema, no es fácil distinguirlo, pero quiero que se queden que estos aquí se conocen como haces vasculares y estarían los tejidos de conducción. ¿Qué tejidos de conducción? Pues gilema y floema. ¿Queda claro? Y todas estas que están aquí con paredes muy delgaditas, todo esto, la médula, que es, no sé, la parte central, son tallitos, este es un tallo, toda esta parte central sería parénquima. ¿Sí? Entonces, si ven, pues todo el cuerpo del vegetal, gran parte del cuerpo del vegetal está formado por parénquima. Estos dos son cortes de tallo, pero son tallos muy jovencitos. Los tallos muy jovencitos, o sea, que ustedes los vean muy suavecitos, muy herbáceos, como los conocemos, pues están formados básicamente por parénquima. Ya que se está haciendo más viejo ese tallo, empieza a formar mucho gilema y es lo que posteriormente forma lo que conocemos como madera en los troncos de los árboles. ¿Queda claro eso, chicos? ¿Queda claro estos esquemas? ¿Sí? Sí. Bueno, espero que sí. Y este es un corte de raíz, ¿sí? Aquí, ¿dónde verían el parénquima? ¿En la parte de afuera, en la parte central o en la parte intermedia? ¿Cuál sería parénquima? Sería la parte, Sería la parte La media. parte Intermedia, ¿verdad? Entonces, fíjense, todo esto de afuera es un corte, es una raíz. Entonces, la parte de afuera sigue siendo epidermis y de aquí van a salir seguramente esos pelitos radicales que veían, ¿sí? Luego tenemos una capa, aquí tenemos un poquito de colénquima, que está un poquito engrosado. Luego todas estas células que estoy señalando aquí en la parte intermedia y que aquí está señalado como corteza, así se le llama, no me les quiero meter más nombres, eso sería parénquima, ¿sí? Vean, son células que tienen contenido celular y paredes delgadas. Y la parte central, chicos, están los tejidos de conducción. A eso se le llama cilindro vascular. Esto sería la parte central. Y aquí estaría el gilema y el floema. ¿Sí? ¿Sí queda claro esta imagen? Y quiero que en el ejercicio que decíamos de que ustedes cortaran una zanahoria, si ustedes cortan transversal, se hacen un corte así de una zanahoria, ustedes van a poder distinguir estas zonas en ese corte de zanahoria. Fíjense, esta parte de afuerita sería la epidermis y ustedes pues van a hacer pues lo que le quitamos cuando pelamos la zanahoria, pues primero le quitamos toda la parte de arriba y que quedaríamos lo que está muy jugosito, ¿sí? Que está de un color naranja, más brillante, ¿sí? Eso sería el parénquima, ahí está almacenando el pigmento del carotenoide, que es lo que le da las propiedades a la zanahoria, que le da el color naranja. Y la parte central, que a veces es más fibrosita, más dura, sobre todo si la zanahoria ya está vieja, es lo que conocemos como el tejido vascular o el cilindro vascular, y ahí estaría el gilema y el floema. Así que por ahí hagan esa tarea de hacer un corte de una zanahoria y ustedes podrían distinguir perfectamente ese epidermis, ese parénquima y ese cilindro o tejido vascular. ¿Queda claro en ese corte de raíz? ¿Y queda claro dónde estaría el parénquima? sí. Ya, es la última. Bueno, chicos, ¿quedó claro? ¿Quedaron claros los tejidos? ¿Sí? Vean que en todo esto que hicimos el ejercicio al final, pues les estoy haciendo mucho énfasis dónde está el parénquima. El parénquima va a ser
el tejido o las zonas de tejido. Cuando nosotros vamos a hacer micropropagación, vamos a hacer técnicas de biotecnología vegetal, nosotros seleccionamos zonas de la planta donde haya abundancia de parénquima y generalmente pues van a ser hojas, tallos que sean herbáceos. Esas son zonas que yo voy a seleccionar para hacer muchas técnicas de biotecnología vegetal. Nunca se me ocurriría tomar un tronco de un árbol porque ese es un tejido totalmente diferenciado que básicamente es xilema, o sea, células muertas, ¿sí? Por eso hacemos mucho énfasis en que ustedes identifiquen el parénquima. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profesora. ¿Sí? Sí, Entonces, profesora. y también es bien importante que ustedes identifiquen las zonas meristemáticas. Las zonas meristemáticas, recuerden, van a estar en la puntita de las plantas o en las donde están saliendo las hojitas. Incluso por ahí en las plantas de su casa pueden tratar de identificar, o en la punta de la raíz. Y muchas veces les comentaba yo, es la zona que se utiliza para hacer ciertas técnicas, las zonas de meristemo, para obtener plantas libres de virus. Entonces sí me interesa que ustedes identifiquen dónde están los meristemos, básicamente por eso. ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? Bueno, espero que sí. Les subo la presentación y les voy a pedir que de ejercicio tomen las fotos de los ejercicios y vuelvan a señalar los tejidos o sea, nada más cortan y pegan esas, son como 4 o 5 diapositivas, las ponen en una presentación, la señalan ahí, señalan perfectamente lo que yo les estoy pidiendo, a lo mejor ahí les pongo alguna otra indicación y me lo suben al Classroom. Yo de todas maneras, les subo la presentación. Y ahí en el Classroom le doy las indicaciones de lo que quiero que me pongan ahí en su tareita del día de hoy. ¿Queda claro? Sí. Sí. Bueno, está muy sencillo, es básicamente lo que queremos que recuerden de los tejidos, que identifiquen en qué zonas, donde vamos a encontrar básicamente zonas con parénquima y zonas con meristemos. Bueno, si no tienen duda, le vamos a dejar aquí. Nos vemos el viernes para su sesión de laboratorio, que yo creo que vamos a ver tejidos, va a ser una cosa muy similar. Mejor se va a repetir el ejercicio que yo les hice con lo que veamos el viernes, ¿sí? ¿Sí, chicos? Bueno, pues entonces nos vemos el viernes y ahorita les subo las indicaciones en su claro. Que tengan un buen día y nos vemos el viernes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta